repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar. A Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. Es el corazón de Chile, como una alegre guitarra, como un cantar de esperanzas y un corazón sin amarras. Por eso mi canto suena como una copla encendida, cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar. A Chile quiero, chileno yo soy, lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el mar. A Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. Viva Chile. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de este programa llamado Shalom a Todos. Quiero saludar cordialmente a todos los que están en este momento en audiencia, a Socorro Salazar, Nehemías, Sara, Jean Paul, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar aquí presentes. De verdad es un gusto, es un placer que ustedes también puedan estar aquí presentes. Primero, antes que todo, quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy desde Buenos Aires, Argentina. Rabino del Gran Templo Paso, nuestro querido rabino Ariel Bloisman. Shalom, Rab, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, shalom, Simón, ¿cómo estás? Solamente aclarar que soy rabino del Centro de Estudios del Templo Paso. Exacto, Muchas gracias. El templo de la parte comunitaria es el rabino Yossi Bongarte. Muchas gracias por estar absolutamente y estamos acá. Yo también el rabino del Centro de Estudios Luz de la Torá, dedicado a esclarecer y a orientar a las naciones en la sabiduría de la Torá. Muchas gracias, Rab. También tenemos desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, a nuestra querida Soria Centeno. ¿Qué tal, Soria? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gran saludo para todos, muy contenta, muy emocionada, a ver si no se me traban las palabras, muy contenta porque no solamente represento a mi país, a mi amado país Bolivia, sino también represento al sector femenino, a la mujer.
¿no? Entonces, en una época donde las mujeres estamos despertando y estamos comenzando a crear nuestra propia identidad. Así que muy contenta y honrada de estar aquí acompañada de personas que admiro mucho y que también son mis mentores. Así que, querido Rab, buenas tardes, y buenas tardes a Jacob también que se acopla, y gracias, Shimon, por crear este espacio. Sí, muchas gracias, Soria. Hermoso encuentro, Soria, también me siento honrado de compartir con ustedes. Y desde Israel tenemos un gran invitado. Yo creo que es uno de los influencers más conocidos por el movimiento monoteísta no ágida, pero también del cristianismo, por así decirlo. Quiero invitar a este panel a nuestro querido amigo Jacob. Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te escucho. Y ahora, Ahí sí. listo, esto es relativamente nuevo. Gracias también por la bienvenida en cuanto a lo que dijo Solia. Una vez yo escuché al Rav Sherky decir que al final de cada era, las mujeres obtienen un liderazgo. Entonces, Hashem, que se acerquen los días del Mashiach ya. Y gracias también por la invitación. Para mí me siento muy, no sé en español, humbled de estar frente también al Rav Groisman, frente a todo el público de una calidad así. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a ustedes, de verdad, por estar aquí presentes. Bueno, muchas gracias también a las personas que se están añadiendo en este momento a la sintonía, a Adriana Romero, a Nivaldo Vergara y a todos ellos que ya vamos a pasar a saludar. Pero antes de que comencemos, déjenme buscarlo por aquí, vamos a iniciar con un video introductorio de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si me dan un minutito, ahí sí. Vamos a dar paso al siguiente video y ya continuamos con este tema del día de hoy, que es el monoteísmo, o sea, el nuevo pacto y cómo han manipulado también las evidencias del movimiento cristiano. Desde entradas al más puro estilo Avengers, el Pastor Strange, el Pastor Maestro Aire, el Señor del Saco. No habrá que ir al banco a pedir nada. También encontramos misioneros o evangelistas titulados en economía. Y como si fuera poco, encontramos una secta con varias sucursales en Latinoamérica, que enseñan sobre Dios Madre y Dios Padre, añadiendo además que el Mesías es de Corea del Sur. Para finalizar, la señora que no tiene idea por quién está pidiendo. Santo, por Goku, que tiene coronavirus, santifícalo, sánalo, Señor, arrepiéntete, dice el Señor, y vuélvete al camino, rompe esas cadenas, te declaro sanidad, para Ciudad Gótica que tiene casos de coronavirus, ten misericordia, que se arrepienta de lo malo que hacen, Padre amado, de toda cosa maligna, Señor, rescátalo con tu misericordia, Padre amado. Bueno, cuando hablamos de cómo el movimiento cristiano ha manipulado, ha manejado la mente de las personas, nos referimos a este tipo de personas. Han creado algo que es, por ejemplo, la sangre del cordero, la sangre de tal persona te sana, que la sangre de tal fulano te cura, y entre otros conjuros mágicos, y vemos este tipo de espectáculos. Vemos tres tipos de personas: aquellos que no se consideran religiosos y se vislumbran a través de entradas como épicas, como aquel pastor que entró volando a esa iglesia. O también vemos personas que de verdad están desconectadas como de la realidad, y otras que dicen que con el saco, con un martillo, el pastor, hay un video muy conocido que es el martillo con el video el pastor con el martillo de Thor. No sé si ustedes lo han podido ver, pero que también sana con un martillo. O sea, vemos una impresionante, no sé cómo llamarlo, pero una estafa, una falacia, pero gigante. Y con respecto a eso, vamos a dar espacio primero a que nuestro querido rabino Ariel Groisman
¿Puede referirse un poquito a este tema? Rabino, existe un nuevo pacto, existe una forma de curar a través de ciertas cosas milagrosas. Shalom, shalom, Shimon. También le doy el saludo a Jacob, querido. Vamos a comenzar. Voy a tomarme 10 minutos para describir dentro de las fuentes, para mostrar que no hay tal supuesto pacto. Antes de esto, quiero introducir el tema. Básicamente, este tipo de ejemplos y otros más, no solamente el fenómeno tan abyecto, tan payasesco que vemos, sino incluso las doctrinas más, entre paréntesis, serias de la iglesia también son apropiación cultural indebida. Es un fenómeno sociológico muy clásico de nuestra época, que ciertos grupos dominantes se apropian de ideas, conceptos, libros y prácticas culturales de otras y los hacen pasar como propias, pero en el caso del cristianismo suben la escala diciendo que el grupo original no tiene razón, ellos sí. O sea, más que una apropiación cultural indebida, que de hecho todas las legislaciones del mundo abren ese tema y lo tratan, porque está violando la ley de propiedad intelectual. Un ejemplo sencillo: si yo, en vez de usar un sombrero clásico rabínico, usaría una pluma de ganso como usan los indígenas y diría que eso es una práctica judaica y ellos están erróneos, sería una ofensa para ellos. O si yo usaría un turbante imam islámico y digo que eso es parte del pueblo judío y ellos están equivocados, también me podrían demandar por apropiación cultural indebida y por violación de propiedad intelectual. El cristianismo es más osado todavía, más insolente, que a los que tienen la autoridad única sobre la Torá le dicen: no, ellos no tienen razón y nosotros tenemos razón. Eso no pasa en ninguna tradición espiritual. Nadie le va a decir a un imán musulmán o a un sheikh o a un representante de la tradición budista qué dicen sus libros. Entonces, esta terminología, la religión insolente, es la misma que utilizó Rabbi Yehuda Levi en su libro Kuzari hace casi 1000 años. Es por eso, con esta fuerza y con todos los libros apologéticos del pueblo judío que lamentablemente tuvo que ocuparse en estos temas, principalmente para defender su propia vida ante los ataques literales de la iglesia, no ataques verbales, no guerra espiritual, sino ataques físicos, donde se exterminaban a comunidades judías enteras. Vamos a empezar a explicar el tema de los supuestos dos pactos, ¿sí? Porque se da por sentado algo que un grupo dominante lo instaló y después viene la pregunta: ¿por qué ustedes no lo aceptan? Para un minuto, vamos un paso antes. ¿Quién dijo que existe algo así? La apropiación cultural y la batalla y el triunfo cultural a través de las armas, en este caso del cristianismo en todas sus formas, eso es lo que tenemos que hacer. Porque la segunda pregunta que le hacen a cualquier persona que observa la Torá o una mujer que representa valores evangélicos es: ¿por qué no creen en Jesús? Y la única respuesta, o en el nuevo pacto, lo que sea, y la única respuesta para mí legítima es: ¿por qué deberíamos creer? Porque si yo tomo la pregunta y la tomo como válida, lo estoy legitimando a quien está haciendo esta apropiación cultural indebida. El ejemplo clásico que siempre traemos es: un curandero se disfraza de médico e increpa al médico porque hace tal cual práctica. Para un minuto, vos sos curandero y yo soy médico, son dos cosas diferentes. No hay ningún problema que tradiciones espirituales tomen de la sabiduría de la Torá. Lo que es erróneo y es indebido es que lo presente como algo válido y al que lo propuso o lo expone o lo lleva o lo comparte con eso no va. Y eso no funciona en ninguna religión salvo en el cristianismo. Es por eso que hablamos justamente de esto. Cualquier legislación y norma, y si la Torá es una norma, tiene algún principio de seguridad jurídica, es decir, garantizar, ¿sí?, que prácticas jurídicas no se apliquen retroactivamente. El acuerdo es el acuerdo está para cumplir. Después que se arma un acuerdo, no puedo decir que está erróneo, y esto la Torá lo propone y vamos a ver ahora en los versículos cómo funciona. El intento de decir la Torá es un pacto antiguo y yo soy el pacto nuevo, se ejemplifica mucho con una persona que fue heredera de un gran millonario y de repente ahí en la calle dice: yo soy tu hermano. Y en realidad yo no soy tu hermano, yo soy el vigente y vos sos el antiguo, vos sos un hermano ajeno, bastardo, yo soy el verdadero. Pará, no funciona así.
consecuentemente, igual que en cualquier disciplina, hay un grupo principal quien tiene la autoridad en la medicina, en la ingeniería, en las tradiciones culturales, en las tradiciones sociológicas, en las tradiciones religiosas. Lo mismo en la Torá. Vamos a ver ahora algunos versículos para ejemplificar esto y ya vamos a llegar al final, en algunos minutos, al versículo de Jeremías 31, donde ahí aparece la palabra pacto nuevo. Vamos a explicarlo dentro del contexto qué significa, para entender que todo esto es una construcción retroactiva. Antes de empezar, en mis tiempos libres escribo parábolas. Una de las parábolas se llama la parábola del poste de luz y el borracho. Y la parábola dice lo siguiente. Viene un grupo, una persona que estaba alcoholizada, borracha, y ve en el parque de la ciudad un faro de luz. Entonces se aferra al faro de luz. Y eso lo mantiene estable. Estaba temblequeando y ve un faro de luz y se aferra. Ahora la pregunta es, ¿la municipalidad, ¿sí?, la ciudad, coloca faros de luz en los parques para que los borrachos se aferren a ellos? Obvio que no. Yo entiendo por qué un borracho que está temblando ve algo estable y fijo y estático y se quiere aferrar. Ahora, no está para eso. El faro de luz está para alumbrar el parque. Acá también. Todo el tiempo en el Nuevo Testamento, que agrego la palabra y me corrijo, Nuevo Testamento no hay que decir. Hay que decir Evangelio. Porque el Nuevo Testamento es ceder a la batalla cultural y al triunfo cultural que quiere preguntar. Porque el Nuevo Testamento quiere decir que hay antiguo. No, no es antiguo. No hay antiguo ni nuevo. Hay Evangelio, que son libros y textos que tiene otro grupo ajeno a la Torá que lo quiere presentar como parte. Pero eso es retroactivo. De hecho, en hebreo la palabra Evangelium se divide en dos. Evangelion, quiere decir el Gilión, el texto que es Aven, que es corrupto. Esa es la palabra Evangelion en hebreo originalmente. Evangelion. Estos libros intentan todo el tiempo traer comprobaciones de los versículos de la Torá, al igual que un borracho que está inestable que necesita aferrarse. La Torá no, al revés, la Torá es original absolutamente y no toma de ninguna cultura, al revés, prohíbe tomar de otras cosas, de culturas paganas y prácticas paganas, etc. Porque algo original no necesita prueba, la autoridad misma es la prueba. El que necesita tener todo el tiempo comprobaciones es aquel que está inestable. Entonces, esa es la parábola y la apelación antes de ir a las fuentes. ¿Acaso la Torá está para que venga el mundo cristiano y se aferra a ella, imponiendo su dogma? ¿O la Torá tiene un mensaje para los judíos y también para los que no son judíos? Y la idea es compartir un poco de esa sabiduría y que todas las personas se puedan incorporar a esto, sabiendo que hay un cuerpo general, una autoridad sobre esto. Vamos a ir directamente a las fuentes, vamos a traer 5 fuentes cortas hasta llegar al versículo final, y con esto yo ya voy a terminar mi intervención y después si quieren dialogar, pero para dar espacio a nuestros contertulios. La Torá, como manual de instrucciones para el ser humano, se dio con su código de reglamentación. La Torá son leyes y tiene un código de reglamentación. La Torá tiene leyes escritas y un código de reglamentación de cómo aplicar esas leyes oral, que se transmitió oralmente y llegan hasta nuestros días. Pero en el mismo momento se dio. Como bien lo dice el versículo en Éxodo, que dice, le dice Dios a Moshe, te daré las tablas de la ley, la Torá y los preceptos. Las tablas de la ley es lo que se entiende, 10 enunciaciones. La Torá es la totalidad de la ley y los preceptos es la aplicación de los preceptos, o sea, la Torá oral. ¿Cómo hemos de transformar esa norma en una reglamentación? Obviamente que Dios no va a dar una norma sin reglamentación, no hay forma de aplicarlo, sería necio. Cuando Dios ordena cosas, nos da la reglamentación. Al igual que en cualquier sistema jurídico está la norma y después está el código civil, comercial y penal, etc. Para cumplir la norma que dice la Constitución, tengo que tener una reglamentación. Y esto es lo que recibimos como Torá oral. Ahora bien, ¿cómo se aplica la Torá oral? ¿Cualquier persona puede tomar un libro y decir lo que le parece? No. Bien claro que no. Al igual que cualquier sistema jurídico, ley es lo que el juez dice que es ley. ¿Dónde lo sabemos? Deuteronomio 17. Vean ustedes. Cuando no puedas emitir un veredicto en materia legal, no sabes cómo determinar la ley. Tenés la ley y estudiaste la Torá oral, pero no te queda claro cómo hacer. Tanto para determinar si una sangre es pura o impura, o puedes determinar qué sentencia dictar. O cuando haya desacuerdo, la misma persona dice cómo se aplica la ley y no se entiende cómo hacerlo.
La instrucción de la Torah es la siguiente. Deberás presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví y ante la autoridad judicial que actúe en aquellos días. No habiendo sacerdotes de la tribu de Leví activos hoy en día, porque no hay templo, la autoridad judicial a los jueces de cada de tus días, y allí les expondrás el caso, y ellos dictarán sentencia del asunto. Y deberás proceder de acuerdo a la sentencia que te dicten allí. Deberás poner cuidado de hacer tal cual te indiquen. Procede de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa que te digan. No te apartes de lo que te digan, ni derecha ni izquierda. El hombre que se rebele y rehúsa obedecer al sacerdote, al juez, deberá ser sentenciado a muerte. O sea, bien claro que la única autoridad de aplicación de la norma, de la Torá, y sus alcances, y eventualmente cuáles son los alcances de los pactos, es lo que el juez dice que es ley. La autoridad del juez, la autoridad rabínica nombrada para eso, determinados sabios de la Torá, son autoridad. Eso es la Torá oral. Y así toda la legislación de la Torá, tanto para israelitas, tanto para no ágidos. Ahora bien, obviamente que la Torá habla de muchos pactos, y ahí vamos a entrar al tema del nuevo pacto y todo eso. Pactos, Génesis 9, el pacto con toda la humanidad, el pacto del arco iris, leyes no ágidas. Génesis 15, el pacto que Dios hace con Abraham y sus hijos, de la herencia de la tierra de Israel, cosa que al día de hoy se cumple con nuestros ojos en el advenimiento del Estado de Israel. Gracias a Dios, la mitad del pueblo judío ya vive de Israel, es una cosa increíble. Las profecías milenarias se cumplen, lo que dice justamente Deuteronomio 28:30. A nuestros ojos, cualquier persona que tome un avión y va a Israel se da cuenta de esto. Y así, obviamente el pacto del status singular, la función, el rol singular del pueblo de Israel, Éxodo 19 y 20, y la función del pueblo de Israel de difundir las leyes no ágidas. Y diferentes pactos, Isaías 42, 49, 42 y 49, versículo 6 en cada caso, sobre que Israel tiene que ser luz para las naciones, y otros pactos también. Ahora bien, si algo diferencia el pacto de la Torá del pacto de los profetas, es que los profetas no vienen a modificar nada en la ley, vienen a advertir acerca de la ley, su recompensa y su sanción. Pero el poder del profeta es la misma ley. Para que tengan una idea, es como que un congresal, un diputado, senador o un parlamentario de un estado diga que la Constitución no está bien. No, eso no lo puede decir él, porque la fuerza que tiene un representante del pueblo es eso que la Torá le da. O sea, no hay retroactividad en esto. La autoridad de los profetas es dada por la Torá. Deuteronomio 13, 18, etc. Entonces, ningún profeta puede hablar en contra de la Torá. Ahora, la Torá misma dice sobre sí misma que es un pacto atemporal. O sea que es un pacto que nunca puede cambiar, es eterno y atemporal, no se puede agregar, ni quitar, ni reinterpretar de acuerdo a lo que se aplica. Cualquier intento de modificación ya estaría violando la ley original de Dios. La ley original de Dios es que no puede tener ninguna modificación. Ahora vamos a ver los versículos donde está esto. No es una novedad que la Torá, la ley mosaica para los judíos sea así, porque la ley no ágida ya fue así. En Génesis dice bien claro que la ley, Génesis 9, que la ley va a ser eterna. O sea, Dios dio dos manuales de instrucciones. Uno para todos los seres humanos y otro especialmente para los israelitas. Y ambos tienen carácter atemporal y ningún ser humano puede modificarlo. El profeta viene a otra cosa, viene a arengar al pueblo, a advertirlo, a contar las recompensas, pero no viene a modificar la ley. Vamos a ver esto ahora en el lenguaje del mismo Maimónides que establece eso, pero basado obviamente en los versículos y recolectando la tradición oral. Está claro y explícito en la Torá que la Torá es una ley eterna, que no puede tener ningún tipo de cambio. Y los pactos y el alcance de la Torá fueron regulados por la misma Torá. Y no se le agrega ni quita nada. Como expone en Deuteronomio 13, todo lo que yo les ordeno, eso deberán hacer. No agreguen ni quiten nada. Lo que les ordeno en el Sinai, en el desierto, esto es lo que tienen que hacer, no agregan nada. Y expone también el versículo, pero las cosas reveladas, todo lo que mostramos de ley, dice Moshe en los últimos días de vida, nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir las palabras de la Torá para siempre. Deuteronomio 29-28. Estoy yendo un poco rápido, pero quiero alcanzar el tema. Después seguramente en el video de repetición lo van a poder tomar. De aquí derivamos que se deben cumplir las palabras de la Torá para siempre. El pacto es para siempre. El pacto no ágida originalmente que está en la Torá y que fue refrendado al pie del Sinai.
El pacto que Dios hace en Éxodo 19:5, ustedes serán para mí una nación de sacerdotes y pueblo santo, etcétera, que se refiere a las leyes judías y todos sus derivados, y todo el conjunto de preceptos 613 dados al pueblo judío, y 7 de sus derivaciones a los noágidas, es para siempre. Tal como lo dice Levítico 23:14, es un decreto eterno para todas las generaciones. Y también expone en Deuteronomio 30:12, la Torá no está en el cielo. O sea, no está en el cielo para que venga un profeta y diga Dios cambió de opinión. De ello derivamos que ningún profeta está autorizado para hacer ninguna modificación. Va a venir un profeta y va a decir, escuché de Dios que cambió la ley. No, porque la ley en su momento constitutivo ya Dios programó y ordenó que esto va a ser atemporal y sin modificaciones. En consecuencia, ahí vamos al tema del pacto. Si surge una persona, dice el Maimónides, israelita o no, que realice señales y milagros y alegue que Dios lo envió para añadir o quitar algún precepto, quiere traer pruebas haciendo milagros, maravillas, curaciones, revivir muertos o lo que sea, en el supuesto caso que eso sea verdad, o explicar algún precepto de modo que no hayamos oído de Moshe, diferente a la aplicación de la Torah oral, o que diga que los preceptos no nos fueron ordenados a los israelitas o no son eternos o para todas las generaciones, sino temporales, se trata de un falso profeta que pretende negar la profecía de Moshe, y su pena es estrangulamiento, que de hecho eso, y apedreamiento también, que de hecho fue la pena, entre otras cosas, que tuvieron los líderes del cristianismo en toda su generación. ¿Por qué? Diciendo en nombre de Dios que es un profeta, uno que habla en nombre de Dios, algo que Dios no autorizó, que es que la ley va a tener cambio, el pacto va a ser abolido o va a ser refrendado. Cualquier modificación del original ya es esto. Decir que hay dos pactos, que el original estaba caducado, es una violación a la misma norma de la Torá. Y ningún profeta puede violar la Torá, porque la Torá le da la autoridad al profeta. Pues él, bendito es Dios, dijo a Moshe en esta ley, que la ley de la Torá es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Si es para siempre, en ningún punto de la historia puede cambiar, pues si no, no sería para siempre. Y Dios no es un hombre para que mienta. Números 23:19. Dado que Dios no es un hombre para que mienta, cuando dice las cosas es de verdad. No es como un pacto entre humanos, entre grupos, facciones políticas, que bueno, dije así, mañana cambio, el zeitgeist, la onda ahora, la cosmovisión cambió, podemos refrenarlo, todo eso está bien entre seres humanos, que hacen leyes y las cambian. Dios no es un ser humano para que mienta. Es decir, si Dios dijo que la Torá es para nosotros eternamente, es así, y no puede haber en ninguna parte de la historia ningún pacto. Y si viene alguien a decir, está negando la profecía de Moshe y su ley, y la ley de la Torá, consecuentemente, tiene pena de muerte, no menos que eso. Para terminar esta parte, entonces, ¿por qué expone la Torá? Les designaré un profeta entre sus hermanos. Si al fin y al cabo el profeta no puede hablar en nombre de Dios para cambiar la Torá, ¿para qué sirve? El profeta no viene a instituir una religión, sino a instruir sobre la Torá y advertir al pueblo a no transgredirla. Como dijo el último de los profetas. ¿Quién fue el último? Malaquías. Malaquí 3:22. Recuerden la Torá de Moshe, mi servidor. 800 años después de Moshe, todavía el profeta Malaquías dice, recuerden la Torá de Moshe, mi servidor. O sea, lo principal acá es la Torá y sus reglas, y los profetas vienen a advertir acerca de esto, como fue Malaquí. O sea, es claro que no puede haber en ninguna parte de la historia, por ningún grupo, nada, algún cambio en la Torá. Consecuentemente, esta idea de que esto es pacto antiguo, esto es pacto nuevo, y ahora viene una onda nueva, no tiene lugar absolutamente. Y ahora, para terminar y dar espacio a los contertulios, solamente me quiero referir a un versículo del profeta Jeremías, quien cronometró la destrucción de Jerusalén en el primer templo, advirtiendo, ya desesperado frente al pueblo, digamos, apelando, interpelándolos, si no corrigen sus caminos corruptos, se va a destruir el templo y vamos a ser exiliados, y de hecho pasó así. En la profecía del profeta Jeremías nos dice, en el capítulo 31, que incluso que el pueblo se va a desviar, va a tener, y va a estar en exilio, va a estar sancionado por Dios, pero va a tener retorno. Que de hecho la primera parte del capítulo 31 es hermosa, cuenta el retorno del pueblo de Israel a sus fronteras y cómo se van a plantar viñedos en Shomron, como hoy en día se hace, cualquiera que pise Israel se da cuenta. Y esto tiene que ver con que estamos previo a la época del Mashiach, y gran parte de las profecías o los indicios que se están dando, que los profetas vaticinaron para esta época, junto con un montón más, se están viendo a ojo vista, en comprobación con los sentidos.
con los ojos. El profeta habla de lo siguiente. Voy a leer el versículo y voy a explicarlo tal cual como lo explican los sabios comentaristas del pueblo de Israel. El profeta en el capítulo 31 de Jeremías dice lo siguiente. Y aquí vienen días, dice el Eterno, que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, las dos partes del pueblo de Israel original. Recordemos, el pueblo de Israel tenía originalmente 12 tribus. 10 de las 12 tribus se asimilaron, se perdieron, no creo que se perdieron físicamente, se asimilaron, adoptaron el estilo y costumbre de otras naciones y literalmente se desengancharon de la rama del pueblo judío porque se empezaron a casar con naciones ajenas al pueblo judío y literalmente no son judíos y no hay modo, como todo el mundo ya, estamos en un mundo globalizado, todo el mundo se casa con todo el mundo, no hay modo de rastrear. Lo que quedó del Israel original es la casa de Judá, que son los judíos que vienen de la tribu de Judá o Benjamín, o la tribu de los levitas, o cualquier persona de las naciones que se convierta al pueblo judío. Entonces, dice así, que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. En hebreo es justamente Brit Hadashah. No como el pacto que concerté con sus padres, el día en que los tomé de sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, que ellos anularon mi pacto. No obstante, yo fui amo sobre ellos, porque este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mi ley en su interior, sobre sus corazones las escribiré, y seré para ellos por Dios, y ellos serán para mí por pueblo. Y no enseñará un hombre a otro, etcétera, etcétera. El profeta dice lo siguiente, describe el profeta, en realidad todos los profetas hablaron de Dios y el pueblo de Israel como un varón y una mujer, y la mujer, que es el pueblo de Israel, traicionó a Dios no observando sus preceptos, ya que la elección de Dios en Israel siempre es a meritocracia, cumpliendo los preceptos. Si cumplir los preceptos, si no cumplir es recompensación, siempre ese condicional de meritocracia está presente. Consecuentemente, Dios dice, así lo explica muy bien Radak, Rabbi David Kimhi, un gran sabio del medioevo, que cuando estamos diciendo que el pacto que yo les revelé a sus padres, el pacto de la Torá, fue un pacto verbal, que ustedes tenían que tener la aceptación y en forma compulsiva a través de jueces y policías observar el pacto. Ahora que todo eso no está, Dios dice, voy a hacer otro pacto, que es, en lugar de que sea el texto en palabras, el mismo texto va a estar en vuestros corazones y sus cerebros. Quiere decir, como una pareja que tuvo una infidelidad y hay una crisis matrimonial, y cuando vuelve la pareja dice, tenemos que repactar de nuevo. Pero no cambiar el pacto, el mismo pacto reforzado. En lugar de que, y por eso siempre el segundo pacto, las segundas tablas, también el pueblo judío del desierto recibió las tablas y hizo idolatría. Pero Dios perdonó al pueblo y le dio unas segundas tablas. Las segundas tablas es la reconciliación. El nuevo pacto incrustado en las personas se refiere a que no va a ser como algo imponible, sino va a ser que la persona va a decidir. Absolutamente. Pero sobre el mismo pacto. El pacto nunca se anula. La gente lo dejó de practicar, pero por parte de Dios no lo dejó. Es como que una persona suelta la mano de alguien que lo está aferrando. Yo suelto la mano, pero vos no aferrás, lo soltás. Entonces dice, vamos a tener una segunda oportunidad. Es por eso que Dios permitió un segundo templo de Jerusalén y un tercer templo pronto en nuestros días que está profetizado en Yehezkel y en otros libros más. Pero bueno, esto con respecto puntualmente a la palabra Brit Hadashah, nuevo pacto, que se refiere a eso. Lo principal es lo que explicamos al principio, que el pacto de la Torá es eterno, atemporal, y esto es lo principal. Ahora sí quiero escuchar a mis contertulios, allí también. Excelente, excelente. Como dice el rabino, excelente, excelente. Como dice el rabino, excelente, excelente. Muchas gracias, Rab. De verdad, muy interesante. Quiero decirle a las personas que están conectadas en este momento que pueden dejar sus preguntas ahí mismo, en el chat. Y una vez que termine la exposición de Soria y de Jacob, al último Jacob puede descargar la imagen por si acaso. Pueden hacer sus preguntas ahí en el chat, yo se las voy a ir replicando al rabino, a Soria y a Jacob. Así que pueden ir dejando mientras tanto sus preguntas. Saludar también a Juan Manuel Chaparro, a Patricia Chinchilla y ¿qué más? Maribel. Bienvenida, César García. Bueno, ahí vamos a seguir saludando a más personas. Solia,
Puedes encender tu micrófono o te lo activo yo desde acá, no hay problema. Ahí está activado el micrófono. Sonia, mira, está súper interesante. Creo que el puntapié que dio el rabino fue muy bueno. Tremendo. Como todo un experto, como lo que es. Sí, mira, referente a lo mismo, sobre ya el nuevo pacto. Supuestamente este nuevo pacto lo que traía era salvación. ¿Salvación de qué? No lo sé. Que supuestamente toda la gente estaba perdida y que el pecado había hecho que toda la gente se quedara fuera destinado de la presencia del Eterno, en fin, no sé, todavía no lo entendí antes y todavía no entiendo ahora el por qué ella iba a morir, no lo entiendo, pero y que somos salvos por gracia, o sea, son dos temas, una es la salvación y la otra es la gracia, que supuestamente la gracia es como una red que nos recibe cuando pecamos, pero resulta que cuando el pecado se vuelve deporte, quedamos sin salvación. Entonces, básicamente para allá va enfocada la pregunta, querida Solia, ¿qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? Y si somos salvos por gracia. Bueno, primero, no voy a hablar desde el punto de vista de ser una expertise en la Torá, porque aquí estoy con dos académicos, con dos personas que son expertos en el área, pero sí voy a hablar desde las áreas donde yo me desarrollo, que es el área jurídica, como licenciada en ciencias jurídicas, y el área educativa, porque es un rubro que vengo trabajando hace años precisamente por todo lo que tú comentas, aplicar el autoconocimiento en nuestras vidas y comenzar el proceso de desprogramación de creencias limitantes y toda esa fantasía absurda que a veces creamos los seres humanos cuando no sabemos cómo mercadear un evento que no tiene explicación. Y para responderte el tema de la salvación y la gracia, quiero hacer un pequeño preámbulo en el tema que ya se está abordando, que es el tema del pacto. Y desde el punto de vista jurídico, para mí está claro que un pacto es un convenio entre dos o más personas que suscriben el contrato. Por lo tanto, los únicos que pueden modificar, sustituir, proponer o renovar son las mismas personas integrantes. En este caso, tendría que ser Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, esto de hablar de un nuevo pacto, estamos hablando de un nuevo elemento que si revisamos la historia, yo creo que voy a hablar desde el sentido común, porque sé que este video lo van a ver muchas personas que pueden tener un fanatismo religioso o sencillamente una programación educativa, cultural o generacional. Cuando aplicamos el sentido común y verdaderamente queremos llegar a la verdad de las cosas, comenzamos con una herramienta mágica que tenemos todos los seres humanos que se llama investigación. El problema es que opinamos sin investigar, opinamos sin leer y opinamos sin buscar a las personas que son expertas en la materia. Entonces, en este caso, como siempre pasa en el mundo del marketing, que también trabajo el marketing, ¿qué hacen los mercadólogos cuando quieren promocionar un tema que no tiene fundamento ni tiene raíces en algo sustentable? No existe cómo crearlo, pues aplicas el marketing. Y todos sabemos que todas las religiones han tenido grandes mercadólogos y han tenido personas que se han enfocado en la difusión y en la divulgación de simbologías que pueden ser interpretadas de la manera que cada cultura lo entienda. Entonces, partiendo de ese principio, los pactos, la salvación y la gracia también son términos generales que tienen su interpretación de acuerdo al nivel cultural y educativo de la comunidad. Sabemos que hay un diccionario general, inclusive hay un Wikipedia en Google que todo el mundo consulta, pero también sabemos que existe un matrimonio entre lo que es iglesia y religión o creencias que inclusive manipulan el sistema educativo. Por eso es que muchos de los significados, cuando uno va a los diccionarios, cuando uno va a buscar las fuentes generales, vamos a descubrir mucha terminología religiosa, inclusive que están apoyando determinadas corrientes y que no le brindan herramientas de autoconocimiento para que la persona pueda llegar a su propia verdad. Porque si nosotros no promovemos que la persona llegue a su propia verdad, estamos creando gente oveja y duplicando un adoctrinamiento o una programación que no nos permite desarrollar un liderazgo saludable en el mundo. Por eso en Latinoamérica tenemos los gobernantes que tenemos y tenemos el pueblo que tenemos. Nos encanta opinar,
pero pocos deciden asumir la responsabilidad de entrar a las fuentes, a las raíces de la investigación y comenzar a investigar verdaderamente este término que estoy leyendo en este diccionario, este término que me dice esta persona que dice que es experta, maestra o puede ser un educador. Verdaderamente este término lo voy a adoptar y sincroniza con lo que yo entiendo, o tengo dudas y voy a investigar. Pues yo, siguiendo la segunda línea, comienzo a investigar y descubro que la palabra gracia, y que está asociada a la palabra salvación, tiene dos corrientes de identificación. Una corriente filosófica genérica y una corriente religiosa que es adoctrinadora. En esta corriente, obviamente, se habla de la gracia como una palabra de origen del latín, que viene de gratitud, agradecimiento, y se asocia con la palabra de misericordia, que es en un estado sublime, donde Dios te otorga una investidura podemos hablar la palabra empoderamiento, un espacio donde tú te sientes que estás en esa conexión y desarrollas una amistad íntima con el Creador. Y en esta otra concepción sustituyen al Creador, sustituyen a Dios y ponen un representante, es decir, un intermediario, que ese intermediario, no importa la religión que profese, dependiendo de la religión que profese, mejor dicho, va a tener un nombre, va a tener una persona, puede ser de carne y hueso, o una simbología creada. Y si nosotros vamos a las raíces filosóficas de lo que significa una relación directa con un creador, hablemos en términos generales, o un intermediario, si yo me relaciono con el intermediario, en teoría estaría perdiendo mi relación con el creador, porque el intermediario va a interpretar de acuerdo a su criterio y va a ser como un intermedio para poder llegar al creador. En pocas palabras, ¿de qué estoy hablando? Que esto de aquí, que yo pongo puentes intermedios, yo no voy a llegar a la verdad, porque siempre voy a estar buscando a alguien que me diga cómo tengo que pensar, cómo tengo que hablar y cómo tengo que decir. Pero y en esta otra corriente, si yo voy a la fuente, al creador, voy a recibir una fuente directa, una palabra directa, que lo podemos también asociar a lo que es los libros, la escritura. No es lo mismo un libro original en hebreo, escrito por personas que vienen recibiendo la tradición oral y que tienen más claridad mental y un sistema educativo que desde niños aprenden a discernir, que yo busque un libro traducido 5 o 6 veces del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español, y el español tiene 20 ediciones y yo elijo la más barata, la que puedo comprar, donde está resumida, y al resumirme toda una frase completa, me la dejan en 2 o 3 palabras que yo me las aprendo de memoria y puedo creer que eso es verdad, ¿no? Entonces, con este ejemplo básico, como lo explicaría cualquier maestra o educadora, quiero dar a entender a toda aquella persona que ingrese en este conversatorio cuál es la esencia de los temas que van a hablar nuestros 2 académicos, que yo son personas que respeto mucho y que ellos sí están con la expertise y sí están con la madurez para hablar de lo que es verdaderamente un pacto, que es el pacto original, que está en un libro con más de 1500 a 2000 años de antigüedad. Todavía no se ha datado la verdadera antigüedad de la Torá, porque siguen descubriendo en las universidades hebreas restos arqueológicos donde cada vez se encuentran más restos y más documentación y más monumentos que demuestran que no solamente confirman las etapas históricas de lo que se describe en la Torá, sino también están confirmando cuáles eran las tendencias, inclusive las inclinaciones de pensamiento de las culturas hebreas, que es la única cultura de todas las antiguas que ha sobrevivido a tantos siglos de matanza y de cambios y de tecnología. Es la única cultura que todavía mantiene la sabiduría de sus ancestros y que no altera en lo absoluto todo lo que se viene hablando y todo lo que se viene escribiendo. Entonces, partiendo desde ese principio, no podemos hablar de nuevos pactos, porque en todo lo posterior yo saco un elemento principal, y no solamente lo puedo decir como una persona que tenga una tendencia de creencia, sino desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del sentido común. Si esas 2 partes que han hecho un pacto no están integrando el nuevo pacto, entonces esto es cualquier cosa, o es un pacto
paralelo o similar, pero no se puede relacionar, porque en este nuevo pacto no está incluido el pueblo de Israel. No existe, es como querer hacer un contrato, haces el contrato del propietario con el inquilino y el inquilino quiere hacer firmar con otra persona, el inquilino quiere hacer otro con otra persona, o sea, no se puede comparar, no se puede mezclar. Entonces, desde el punto de vista del sentido común, solamente desde esta perspectiva existen los pactos primigenios que están descritos en la Torá, primero por antigüedad, segundo porque son las partes originales, y tercero, que ya con esto cierro respondiendo a tu pregunta, Shimon, esa gracia, esa liberación, esa investidura que se habla, también está dentro de los principios hebraicos que se describen en la Torá, que es una relación íntima con Dios. La gracia es algo tan simple y sencillo, y lo voy a decir en palabras de los niños, como respirar. Quien tiene la nariz limpia, respira limpio. Quien tiene la nariz congestionada, es porque hay algo que no anda bien y no huele bien, no puede oler bien. Es como el sabor. Si yo estoy saludable con el cuerpo sano, voy a saborear las comidas, pero si estoy enferma, se me va el sentido del gusto, por más delicioso que sea, no lo puedo saborear. Eso es la gracia, un estado natural inherente al ser humano cuando somos conscientes de esa relación y esa conexión íntima que tenemos con el Creador. Muchas gracias. Creo que vamos a darle más a explotar nuestros otros invitados. Mira, yo sinceramente, Solia, te digo, tú eres una gran exponente, eres una de las mujeres que en este momento está liderando el movimiento No Ágida aquí en Latinoamérica. No te sientas menor, de verdad que eres brillante. Solamente eso quería decir, eres brillante. Querido Jacob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si Solia se siente así, siendo una persona con mucho conocimiento, imagínate cómo me siento yo. De verdad me siento ignorante ante tremendas mentes. Muchas gracias, Jacob, por estar aquí presentes. Jacob, estoy viendo acá si puedo compartir. ¿Puedes abrir tu micrófono nomás, Jacob? Tiene el micrófono apagado, por si acaso. Sí, ahora, en un momento. No, ahí estamos. Espérate, deja. Básicamente... Sí, digo que no hace falta compartir ahora. Sí, espera un poquitito, que vamos a ver si podemos compartir desde el dispositivo. Que quiero compartir la imagen que me mandaste, que está súper buena. Sí, pero ¿podrías compartirla más adelante? Sí. Jacob, mira, referente, vamos al punto. Resulta que en la cultura griega, antiguamente, se creía que el alma era una semilla. ¿Ya? Se creía que esa alma era una semilla y que esa alma, a medida que los discípulos, por ejemplo, de Sócrates, de Platón, que se acercaban a la práctica también de lo que en este caso el maestro les enseñaba, iban creciendo. Y a la vez, a medida que esa semilla crecía y daba un árbol, ese árbol también daba fruto. Entonces la pregunta es, la pregunta es la siguiente, es sobre los frutos del Espíritu. ¿Es una idea judía? ¿Es una idea griega? ¿De dónde viene toda esa ideología? A ver si nos puede explicar un poquito sobre el tema, por favor. ¿Seguro? ¿Con cuánto tiempo dispongo para explicar? Jacob, lo que tú desees. 5 horas, listo. Voy a tomar primero el tema de unas cuantas. Quisiera mencionar cosas que mencionó el Raf, cosas que mencionó Solia. Las anoté, de hecho. Bueno, lo primero es el video. En verdad, lo que causó, eso de los shows y una señora hablando de Goku, literalmente, que Goku, a propósito, él también revivió y él también andaba en una nube voladora. Goku y la ciudad gótica, etcétera. Toda esta cosa es un extremo, pero es que también lo más normativo del cristianismo, y el Ralph Groisman lo mencionó, también es bastante fantástico. Es una paranoia constante. Y les digo, como alguien que ha interactuado con personas de a pie sobre estos temas. Quizás ustedes no al día a día interactúan de estos temas, pero yo sí, y de forma muy profunda. Entonces, eso es algo que yo no lo tomaría solo la parte caricaturesca, sino que en verdad es la norma, no es muy lejos de eso. Primer punto. Segundo punto, que todo este tema del nuevo pacto
como dijo Solia, hay que remitirse a la definición, porque si nos vamos a la nueva definición, la del Nuevo Testamento, entonces vamos a entender algo completamente distinto, porque ese es un gran problema, como Solia lo mencionó, que si es que nosotros me refiero al sistema judío y el sistema grecorromano cristiano, usamos muchas veces los mismos términos, pero no estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros hablamos de Mashiach, es un rey de Israel, una persona que cumple la Torah. Para ellos es una persona que va haciendo parábolas y clases en la Galilea curando enfermos, luego lo matan y revive. Nada que ver, no tiene nada que ver con el Mashiach de Israel. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de Brit Hadashah, que eso lo trajeron como Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. De hecho, Nuevo Testamento es justamente de ahí la raíz. Que sea nuevo no implica que los anteriores se abolieron, como mencionó el Rab, que por ejemplo Números 25:12, pacto con Pinjas, que Fineas, no sé en español, y porque le hizo un nuevo pacto de paz, entonces el pacto anterior a él se abolió. Obviamente no. Y lo que ocurre acá es que hay una manipulación deliberada de, como el Rab lo mencionó, este tema del nuevo pacto está en Jeremías 31. No sé si ustedes sabían que la numeración del Tanaj es distinta a la numeración de las Biblias cristianas. En el Tanaj, donde se menciona el nuevo pacto, es en Jeremías 31, versículo 30. El cristianismo lo cambió al 31 por razones teológicas, no voy a explicar esto acá por el tiempo, pero vemos una manipulación deliberada. De hecho, el Rav mencionó otra que no sé si ustedes también conocían, Malaquías. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías? En las Biblias cristianas tiene 4, pero en las Biblias hebreas solo tiene 3. El último capítulo es de corrido, pero por el hecho de lo que mencionó el Rav, porque habla de que en los últimos días se va a cumplir la Torá, que hizo el cristianismo. No, toca esconder ese capítulo, pongámoslo en el 3, y en el 4 que habla de que vendrá Elías, etc. Ahí donde ya no está lo de Moisés, porque lo escondimos. Entonces acá es el tema de Elías que va a anunciar el Mesías, pero es que es el mismo capítulo. Entonces vemos que es muy compulsivo la manipulación que hacen. Ahora el tema del nuevo pacto, no sé si ustedes sabían, sí o no, se menciona en una carta que se llama Hebreos, que no tiene nada de hebreo, de hecho tiene una cantidad de errores brutales, pero acá en el Hebreos, para los que no saben, es básicamente una carta que dedica 13 capítulos en atacar al judaísmo, en un argumento contra el judaísmo deliberado, con un montón de errores, pero atacando de por qué el judaísmo estamos mal y hemos sido reemplazados, que esto también lo mencionó el Rab, que es lo de la teología del reemplazo, no solo reemplazo nacional, sino un reemplazo teológico, de que ahora ya no hay ley, ya no hay Torah, etcétera, y justamente ese es el capítulo 8 de Hebreos, que ahí es donde él cita el nuevo pacto de Jeremías 31. Pero ¿qué pasa? Que el lector cristiano nunca se va a dar cuenta de esto si él no abre la Biblia. Por favor, si alguien acá que va a ver esto, porque este video va a estar en mis redes, si usted es cristiano, lo invito a que abra, por un lado, Jeremías 31, versículo 31 en su Biblia, y por otro lado, Hebreos 8, versículo 9, y compare lo que dice ahí. Hebreos cambió la traducción del texto, porque ¿cómo termina? No me acuerdo de memoria, entonces lo voy a decir acá. ¿Cómo es Jeremías 31? Dice, Veanoji ba'altibam, yo soy un marido para ellos, yo era un marido para ellos, es decir, Dios ama a Israel, y así continúa todo el capítulo. ¿Qué va a decir Hebreos? Él cambia la traducción y pone ameleo, que eso en griego es como yo los desprecié, los eché de menos. Es decir, acá el autor cristiano cambia la traducción como Dios desprecia a Israel. Entonces, esa es la imagen que las personas tienen, que hay un pacto que se invalida y no es una exageración. Así termina Hebreos 13, de que era al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo al primero. Es decir, invalidan la Torá, básicamente. Entonces vemos que ellos juegan con las traducciones para que darle un mensaje a las personas que no está ahí, no es lo que dijeron los profetas. Ahora, algo que me gusta mucho decir a mí es que por favor lean la fuente original. A mí no me crean nada. Yo invito a las personas a que lean la fuente original. ¿Qué dice Jeremías 31? En los versículos que siguen, es que solo hay que seguir leyendo. Dice que, voy a leer porque no me acuerdo de memoria tampoco, dice... Básicamente dice que se da el sol para la luz del día y las leyes de la luna. Básicamente dice que las leyes de la naturaleza tienen que destruirse para que Dios abandone a Israel. O sea, básicamente dice que Dios nunca va a abandonar a Israel, nunca va a abandonar ese pacto. Hebreos les va a decir que Dios abandona a Israel. Vemos cómo la teología grecorromana contradice a la palabra de los profetas. Jueces 2, versículo 1,
un pacto que Hashem nunca va a abandonar, es un pacto eterno. Salmo 105, versículo 8 al 10, es un pacto eterno. Al final de Levítico 26, pacto eterno. ¿Qué les va a decir Hebreos? No es un pacto eterno. Lo que dijeron los profetas es mentira. De hecho, estamos solo por no sé, lingüísticos. Pero Hebreos les va a decir que Dios abandonó a Israel. Nada que ver. Por favor, lean Jeremías 31, que dice antes, los 2 versículos anteriores. Les leo. Que im ish be'avono yamut, que cada persona morirá por su pecado. ¿Entienden esto? El versículo que dice que hay un nuevo pacto, el versículo anterior dice que cada persona va a morir por su pecado. Se refutó el cristianismo. Ya no hay cristianismo, porque toda la teología es que una persona hace 2000 años se murió por los pecados de todos. Contradice totalmente a Jeremías. Sigan leyendo Jeremías. El siguiente versículo, por favor, el siguiente versículo dice que, esto también lo mencionó el Rav, que las personas, lo ilmedu ish edreu, que las personas no van a enseñarle, cuando se cumple en verdad este nuevo pacto, las personas no van a evangelizar, no van a volver a explicarle todo. O sea, este foro en el que estamos no va a existir. El Rav Groisman se va a quedar sin trabajo porque ya no va a haber necesidad de rabinos, ya no va a tener que explicar a todas las personas. ¿Qué les va a decir la religión del nuevo pacto? Esto es al final de Mateo, final de Marcos, final de Lucas, Mateo 28, 19. Vayan a ser discípulos, Marcos. Vayan por todo el mundo y prediquen, Lucas 24, 47. Prediquen a las naciones. ¿Sí me entienden? Jeremías les dice que el nuevo pacto, nadie va a volver a predicar. El cristianismo les dice, prediquen porque llegó el Mesías. O sea, es opuesto. Cuando llegue el Mesías, va a ser tan obvio que llegó el Mesías y que Hashem está presente en la realidad, que no va a haber necesidad de explicarle eso a nadie. Nadie lo va a negar. Entonces vemos como de pies a cabeza todo es opuesto, todo es opuesto. De hecho, también hay otra manipulación en Jeremías 31, como dijo el Rab al principio, que eso habla sobre el retorno de Sion. También Mateo capítulo 2 ahí habla sobre que él manipula este texto para hablar sobre la matanza de los inocentes, un evento que nunca ocurrió. No hay pruebas de esto. Flavio Josefo no lo menciona, y eso que él mencionó todas las atrocidades de Herodes. En fin, es un capítulo altamente manipulado. Solo quería decir esas anotaciones. Ahora sí, algo que dijo el Rav sobre el libre albedrío, que este es el pacto. El pacto, y Jeremías lo dice unas 10 veces a lo largo de su libro. El problema es que las personas no leen Jeremías. Pero lo que ocurrirá es que no va a ser como el pacto cuando Hashem nos sacó de Egipto, nos llevó de la mano, literal a la fuerza, para entregar la Torah, le puso una montaña encima a Israel, reciban la Torah. No va a ser así, sino que va a haber una época, que es esta, en la que el libre albedrío, ustedes saben, no sé si saben cómo era en la antigüedad, que eran como gremios. Si el papá de uno era zapatero, porque el abuelo era zapatero y el tatarabuelo. Hoy no es así. Si yo soy ingeniero, mi hijo puede que sea artista y él no va a seguir el gremio ingeniero, ¿no? Porque es una generación distinta, es una generación en la que el ser humano decide. Antes, el pueblo de Israel realmente estaban en la visión de cuidar la Torah. Hoy en día vemos que hay mucha más rebeldía, entre comillas, porque hoy sí hay libre albedrío en verdad. No hay una generación con tanto libre albedrío como esta. Por lo tanto, esta es la generación donde es más propenso a que se cumpla este nuevo pacto, donde las personas realmente elijan ir por esto. Shimon, a tu pregunta. Los frutos, ¿cómo es? Los frutos del Espíritu, esto está en Gálatas, Gálatas 5. Señores, esto es una carta que sabemos con certeza que escribió Pablo de Tarso. Para los que no saben qué es la carta de los Gálatas, es una carta que él escribió. Pablo había fundado iglesias por el mundo, en Asia Menor, hay un lugar, sí, Galatia, él había ahí fundado iglesias. Lo que pasó es que las personas de ahí empezaron a tener contacto con cristianos que creían que había que cumplir la Torá. ¿Qué pasó? Que Pablo, como odiaba la Torá, y se dice repetidamente, yo sé, las personas van a venir con la excusa en Romanos es cuento aparte, tengo un video de eso en mi página, pero Pablo odiaba la Torá. Y él le escribe a los Gálatas, Gálatas insensatos, y empieza a hablar un montón de pestes contra la Torá, contra cumplir. Todo este capítulo, Gálatas 5, comienza hablando pésimo sobre el Brit Milá, que el Brit Milá es el pacto que Dios le dijo a Abraham, ¿sí? Para todas las generaciones, pero para Pablo no es suficientemente bueno. Y lo que ocurre es que acá, les leo qué dice Pablo, pero si sois guiados, esto es al final de este capítulo, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis
no estáis bajo la ley. Es decir, acá Pablo, él hace un contraste en lo que es, entre lo que es la carne y el espíritu. Para Pablo está el ser humano, que somos carne, somos materia, pero la única forma de ser buenos, según Pablo, es con el espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. Y esa es la única forma en la que se tiene virtud del ser humano. Porque si no se tiene ese Espíritu Santo cristiano, entonces el ser humano no se va a comportar bien y la ley no sirve de nada justamente por eso, porque es carne, etc. Entonces, acá lo que, por favor, esto pueden corroborar ustedes. En el judaísmo nosotros no hacemos esa división tan drástica entre despreciar la materia y solo elevar el espíritu. Eso no existe. Esta filosofía de Pablo no es judía. Eso es helenismo. Shimon, tú mencionaste algo por el estilo. Esto es helenismo grecorromano. O sea, por favor, los que hayan leído textos de los estoicos, eso se llama vivir bajo el logos, que de hecho ese es el término que utilizan los evangelios, el logos. O en el platonismo, Platón también habla sobre él tiene la analogía del carruaje, creo que esto lo trae en Fedro, también en la República lo menciona, pero él trae la analogía de que está la razón y están los caballos, que son el espíritu. El punto es que es filosofía platónica, helenismo, en palabras de Pablo. Y algo que tú también habías mencionado, de que el integrante, como que estos cultos mistéricos, que también hay teorías de que Pablo venía de cultos mistéricos de Tarso, etcétera, todo encaja con filosofías greco, todo esto de los frutos del espíritu encaja con filosofías greco-romanas, pero no con la Torá. En la Torá existe un concepto llamado el libre albedrío, que el ser humano es quien elige, no porque un espíritu me da las cualidades de elegir. Eso es paganismo. En el judaísmo consideramos que el ser humano mismo inherentemente es quien elige. Les quiero leer, esto está en Génesis 2:7. Les leo. Vayetzer Hashem Elohim et Adam, afar min Adama, etcétera, etcétera. Dice que formó Hashem al ser humano del polvo de la tierra. Hay otro versículo que también tiene una terminología similar, que es en Génesis 2:19, que dice Vayetzer Hashem Elohim min Adama kol hayat hasadeh. Dice que Hashem, Génesis 2:7 dice que Hashem formó al hombre. Génesis 2:19 dice que Hashem formó a los animales. Utiliza los mismos términos, pero acá hay una diferencia, que cuando forma al hombre, la palabra Vayetzer está escrita con doble yud. ¿Podrías, Shimon, por favor, compartir la pantalla, lo que te había enviado? Sí, dame un momentito. Mientras tanto, para ir rellenando un poquito. Pueden, chicos, sí, entonces voy mientras tanto enviar sus preguntas. Espera un poquito. Yo, mientras tanto voy hablando, bueno. Entonces, sí, está la pregunta, ¿por qué en un lugar utiliza la palabra Vayetzer? Bueno, puedes expandir ahí. Esos son, lo que ustedes ven en pantalla, son los rollos de Qumran. Rollos que se encontraron en la cueva 4Q, es una de las cuevas más famosas de Qumran, etc. Y este es el rollo de Bereshit, si puedes ver el C grande, y dice, ese es el primer versículo de Bereshit, ¿sí? Tashamayim ve'ta'aretz, etc. Lo sabemos, que Hashem creó el mundo y la tierra. Pero, puedes ir un poco más abajo. Hay uno pequeñito. Ese, ¿puedes expandir? Eso es como todo la lo que comunidad de Qumran, ellos, este es un tema muy estudiado, de que la caligrafía de ellos hay veces hacían la Vav muy pequeña o la Yud muy larga, pero acá vemos que escriben Vayetzer, pero pusieron una Yud encima. Hay una Yud extra. ¿Por qué los judíos de hace muchos años, 2200, de hecho, porque siglo II antes de la común, ¿por qué los judíos que escribieron esta palabra en Qumran, metidos en cuevas, le pusieron una Yud encima? ¿Será que el copista se equivocó? No, ya les voy a explicar. Ya, solo quería mostrarles eso para que entiendan que esto no es algo nuevo. Y si Pablo de Tarso no conocía esto, estamos muy mal. Entonces, ya podrías dejar de compartir pantalla. Y esto lo explica el Midrash en 1.000.000 de Midrashim. La verdad, hay muchos Midrashim que hablan de esto, porque está escrito con doble yud, la palabra y formó, Vayetzer, porque el ser humano, hay varios Midrashim, uno que porque está, esto lo trae Rashi, que es de Midrash Tanhuma, que es porque está uno es en este mundo, otro es el mundo venidero, pero en Bereshit Rabba, creo que Bereshit Rabba 14, algo así, ahí dice que, ¿por qué está con doble yud? Porque el ser humano tiene dos yetzer, por eso es la palabra Vayetzer, tiene yetzer atov y yetzer hara, porque el ser humano fuimos creados con dos inclinaciones, el instinto bueno y el instinto malo, yetzer atov y yetzer hara.
¿Qué significa esto? Que el ser humano, de forma intrínseca, Dios creó al ser humano con esa capacidad de elegir, de tener libre albedrío. Nosotros elegimos cómo actuar. Y Hashem puso frente a nosotros la elección. Y ustedes que ya pues, han recibido las leyes de no ágidas, ustedes tienen esa elección. Ese es el libre albedrío. A tu pregunta, Shimon, esto de los frutos del espíritu no tiene nada que ver con judaísmo. De hecho, ni siquiera sé si esa pregunta tenía que ver con este foro en sí, porque no tienen, eso no es, sino, o sea, es muy extraño para mí hablar de algo que no tiene que ver con libre albedrío, siendo que el judaísmo es libre albedrío. Es como la piedra que Dios creo que no puede alzar. ¿Has escuchado esa pregunta filosófica? Es que es el libre albedrío. Es como esa cosa intrínseca en el ser humano que Hashem no se te va a intrometer. Entonces, acá es donde entra, conectando con lo que mencionó el Rav Groisman del comentario del Radak, es que justamente eso, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es esta generación en la que decidimos que no nos van a poner una montaña encima para darnos la Torá, no nos van a amenazar para... Escoge la Torá, como te saqué de Egipto jalándote de la mano, no. Esta generación escoge la Torá. Ustedes no, nadie los está obligando a hacer Bnei Noach. Ustedes llegaron a la conclusión que es lo correcto. Ustedes entendieron que es hora de hacer comunidades, hora de cambiar el mundo, hora de hacer fundaciones, hora de en verdad hacer un mundo mejor por medio de lo que dijo Hashem. Y ustedes eligieron eso, a pesar de estar rodeados de una sociedad totalmente descabellada, opuestamente que piensa opuesto a ustedes. Eso es libre albedrío. Y eso es inherente al ser humano. Y los verdaderos frutos del espíritu yo creo que serían esos. Respondí la pregunta un poco. Excelente, excelente. Muchas gracias, querido Jacob. De verdad que muy buena tu respuesta. Te ampliaste todo lo... ¿Sabes que te ibas siguiendo todo lo que ibas diciendo? Porque eran como las mismas preguntas que iba teniendo. Me las fuiste aclarando. Tenemos a Johnny Alpes. Saludos, Johnny. Rabino, abra nomás su micrófono porque tenemos una pregunta de Adriana Romero. Escucho. Tengo una pregunta de Adriana Romero. Todo lo que ocurre en el mundo es enviado por el Creador. ¿Cuál entonces sería nuestro libre albedrío? Nuestro libre albedrío es decidir nuestras acciones. No estamos coercionados por ningún tipo de naturaleza. Es decir, que si Dios prohíbe robar y yo quiero robar, puedo dominarme y no hacerlo. Ahí está nuestra libertad de elección. Es decir, cuando decimos libre albedrío, estamos diciendo lo opuesto de causa y efecto. Causa y efecto es exactamente lo opuesto de la Torá. No, lo vi, me gustó y lo agarré. No, estás robando. Absolutamente. Cuando Dios saca al ser humano de la causa y el efecto y lo empodera en un nivel de libre albedrío, juzgándolo con recompensa y sanción, le está diciendo que no está preso de su propia naturaleza. Lo que ocurre en el mundo es las circunstancias que Dios manda al mundo. Lo que ocurre al ser humano y sus circunstancias tiene que ver con lo que él hace. El problema es que no asociamos lo que nosotros hacemos respecto del pacto de Dios y sus normas a lo que nos sucede. Tenemos que empezar a asociar que si te suceden cosas malas es porque seguramente hiciste cosas malas en algún momento violando el pacto divino y ahí Dios se la cobra. Cuando sucede cosas buenas es porque hiciste cosas buenas y Dios te recompensa. La persona no asocia. El cristianismo aprovecha esto y dice, no, no sos vos, es un demonio, es otra cosa. No es la culpa tuya. Por eso, si hay algo opuesto, y esto quiero que cada uno lo pueda reflexionar, a la Torá es el Evangelio. Opuesto en todos los valores que encarna. La Torá habla de la rectificación colectiva, tikkun olam, corregir el mundo, no de la salvación individual, egoísta. Yo me salvo y los demás que revienten. Eso es el cristianismo. La Torá en todos sus versículos y normas habla de no permanecerás inactivo mientras que la vida del prójimo está en peligro. Todos los derechos sociales a los vulnerables, que son tradición cultural de todas las naciones, fueron dictaminados por la Torá. El respeto a la viuda, al huérfano, al pobre, etcétera, etcétera. El derecho a los animales, son todas legislaciones para corregir y rectificar los daños que la misma sociedad se autogenera. El cristianismo es todo lo opuesto. No, la ley no sirve, dejá. Ahora, esto mismo es un mensaje hipócrita. Pues cuando el mismo cristiano, o el evangélico, o quien sea, lo botan del trabajo, va a la justicia general a buscar sus derechos. Ahí sí hay ley. Entonces, cuando tiene algún atraco en la calle, va al juez normal. No, entonces, ese concepto de que la Torá, me gustaría que también, tomando lo que dice Soria y también lo que dice Jacob, los valores y los mensajes que encarna la Torá y el Evangelio no son diferentes, son opuestos. Cuando una persona va a empezar a reflexionar, el Evangelio habla del individual, de esto,
exalta la pobreza, exalta la ignorancia, exalta a los que están fuera de la línea de la corrección del sentido común, promete un mundo fantasioso, ficticio y no el aquí y ahora. Si uno recorre toda la Torá, son mandamientos y órdenes del aquí y ahora, regulado y legislado, jueces y policías pondrás en tus ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo llega un código normativo, que es la Torá, que habla del aquí y ahora y habla de la rectificación colectiva y de levantar el nivel moral, logrando dominar el instinto y no cortárselo, como dice el Evangelio? Ves algo que te gusta, cortate el ojo. No, eso no es así el tema. ¿Para qué está toda la Torá? Para dominar el instinto. Es como decir, querés robar, cortate la mano. Eso no es una solución, eso no es nada. Entonces, ¿cómo llega la Torá, que tiene esos valores, esos principios, el tránsito del Evangelio, que es totalmente lo opuesto? Entonces, comparemos A por B, nunca puede uno ser continuación del otro y menos continuidad. Ese intento de triunfo cultural, batalla cultural que presenta el cristianismo, es lo que tenemos que desarmar. En nuestro lenguaje es desaprender. Por eso, la reacción de un monoteísta, cuando habla e interactúa con otros que todavía no descubrieron el monoteísmo, es, y no, a mi entender, por lo menos, en mi visión personal, no intentar discutir de legítimo a legítimo, sino socavar al ilegítimo, básicamente, y ponerlo en evidencia, que es una conquista cultural. Nací cristiano, no naciste cristiano. Eso es naciste ser humano. Cristiano es como decir de River, de Boca, de derecha, de izquierda, son opciones culturales, y es como decir carnívoro o vegetariano, es lo mismo, es una opción de vida. No es algo heredado, ni tiene que ver con tu personalidad, y menos que tiene que ver con tus genes. Entonces, mi sugerencia es que levantar el tono de la indignación frente a esto, cuando una persona lo describió, es esto: todo el tiempo friccionar y todo el tiempo socavar los paradigmas establecidos. Lo común no es igual a lo normal. Que sea común no quiere decir normal. Siempre instamos en nuestras clases a que cuando ustedes van, especialmente en Latinoamérica, a oficinas gubernamentales o hospitales, y ven que hay una cruz, hacer una queja y ordenar que se baje. Porque al fin y al cabo, sí, estos lugares son públicos, sustentados por los impuestos públicos, ¿por qué deberían tener filiación a una religión? Lo mismo en los cementerios. Y eso es una buena forma de difundir el código de magia, marcando que las actitudes comunes que pueden ser no son normales. Eso ayuda un poco a empezar a tabicar y a socavar el paradigma general que se encuentra, que lamentablemente está muy repetido, pero cuando la persona empieza a liberarse de estos esquemas impuestos a fuerza de la espada, por la iglesia y por todo esto, empieza a liberarse, se da cuenta que no maneja esas estructuras de pensamiento. Muchas gracias, Raf. Excelente. No sé si a la persona que por ahí, quien fue, por ahí la tengo. No sé si le habrá quedado bien clara la pregunta, Adriana. Adriana Romero, no sé si te quedó bien. Entre paréntesis, quisiera agregar un cachito más solamente sobre las terminologías de salvación o de esto. La Torá tiene otra visión diferente. La salvación es la rectificación colectiva. Y mira cómo lo describe, o sea, que a través de mi acción coordinada con la acción colectiva, a través de una norma que es la Torá, llegamos a este nivel de rectificación colectiva. No al nivel de salvación individual, egoísta. Mira cómo lo describe Maimónides. Dice, por eso, justamente como el ser humano, a partir de toda la Torá, y toda la Torá en Levítico 26 y Deuteronomio 28-30, y todos los profetas hablaron de esto, de las recompensas por la obediencia y las sanciones por la desobediencia. O sea, toda la Torá es en eso coherente absolutamente, desde el primer hombre hasta el final de los versículos. Por eso, toda persona debe verse a sí mismo durante todo el año como medio inocente y medio culpable, como si fuera que cada persona está sobre una balanza intermedio, medio inocente y medio culpable. Y así debe ver a todo el mundo como medio inocente y medio culpable. De tal manera que si comete una falta, una persona viola el pacto de Dios, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el mal y causa destrucción. Ahora, si cumple un precepto, uno solo, se inclina a sí mismo y a todo el mundo hacia el lado del mérito y les causa redención y salvación. Entonces, ¿qué es redención y salvación para el punto de vista de la Torá? La acción individual, una sola, que cambia todo. Como expone el versículo en Proverbios, el virtuoso es el cimiento del mundo. El mundo se basa en las personas que obran virtuosamente, o sea, que cumplen la ley. El hebreo tzadik, aquel que hace la ley.
Quien es virtuoso inclina al mundo y lo salva. Eso es la salvación para la Torá y no la supuesta mundo ficticio del mundo venidero de lo que dice el cristianismo. Bien, Rab. Solia pregunta, ¿qué fue lo que te chocó? ¿O qué fue lo más impactante cuando abandonaste la idolatría y llegaste al movimiento Novajero? ¿Qué fue lo que más me chocó? Creo que una de las situaciones más dolorosas que puede tener un ser humano, desde cualquier punto de vista, es cuando descubres que has sido más allá de ser víctima de un autoengaño, porque un autoengaño, tú puedes encontrar la verdad y sales de ahí. Pero en el caso de nuestro sistema educativo, no termina ahí. Darte cuenta que el mismo cáncer mental está en nuestro propio sistema educativo, está en nuestra cultura generacional, está en nuestras tradiciones ancestrales. Inclusive muchos países latinos que tenemos tribus autóctonas, tribus indígenas, imagínate que hemos sido adoctrinados por una religión invasora para matar a nuestras propias raíces, ¿no? Hay muchos países que ya no cuentan ni siquiera con información de sus ancestros, del respeto a la naturaleza, el respeto a algo tan sencillo como a vivir sin tener que defenderte de nadie, el respeto a la vida, tantas situaciones que se pueden salvar cuando se mantienen las culturas ancestrales y esa sabiduría. Porque inclusive un anciano, por más idólatra que sea, tiene más sentido común para escuchar que los idólatras de hoy, que han perdido esas raíces de sentido común y son los primeros que atacan, rechazan y te obligan a creer en algo que tú ni siquiera estás seguro si es para ti. Entonces, descubrir eso, que yo era víctima de un autoengaño que venía generación tras generación, y lo más triste, que mis hijos están en ese entorno. Yo ya salí, pero mi familia todavía tiene un proceso y es triste todavía, siguiendo los principios educativos y los principios de derechos humanos en que uno tiene que respetar el pensamiento de los demás. Yo no puedo ser víctima de lo propio que estoy juzgando y querer obligar a mis hijos, porque la Torá lo primero que te muestra es ser ejemplo con tu propia vida. Entonces realmente es un camino muy desafiante cuando nos crecemos, más que el entorno idolátrico, porque tú la idolatría con información y educación puedes salir, sino es con un entorno cultural que promueve un sistema de adoctrinamiento. Vamos a la esencia y a la sustancia de esto, quitando la parte académica, los principios, los valores, el tema sagrado de lo que es la Torá. Vamos al pueblo raso latino, que nosotros somos una ensalada rusa de creencias. ¿Por qué somos esa ensalada rusa de creencias? Porque para empezar, ni nosotros mismos respetamos nuestra propia cultura ancestral y nos dejamos adoctrinar, no leemos, no profundizamos, vamos al colegio y nos limitamos con el libro que nos mostraron, no usamos el beneficio de la duda, no usamos el beneficio de la investigación, no tenemos esa educación de querer indagar en nuestras propias raíces y descubrir por nosotros mismos si efectivamente la información que yo estoy recibiendo de mi entorno es aplicable en mi vida a la forma de ser que soy yo. Y eso es algo que yo admiro mucho del sistema educativo que tiene la nación judía, que yo estaba estudiando, cabalmente voy escribiendo un libro de un nuevo sistema, un manual para padres que quieren hacer que el homeschooling, hoy en día está muy de moda, el homeschooling, el educar a tus propios hijos porque ya no crees en la educación tradicional. Descubro, imagínate que a los niños, y esto aquí tengo dos maestros judíos, a los niños desde pequeños les enseñan el valor de la gratitud. Yo leo en la investigación que mínimo 3 veces agradecen y Jacob me dice, Solia, tú no tienes idea la cantidad de veces que agradecemos. Entonces, la gratitud, el tema del estudio, el tema de que desde niños están estudiando la Torá con sus padres y están estudiando la vida, no solamente están estudiando la vida de lo que son una creencia o una sabiduría que los conecte con el Creador, están estudiando la vida de sus ancestros. Y esa es una gran diferencia con nosotros. Es una gran diferencia porque para nosotros, dentro de nuestra formación educativa, cualquier creencia que adoptemos no deja de ser foránea,
porque si verdaderamente fuéramos autóctonos, estaríamos hablando de lo que es la madre tierra, la Pachamama y tantos temas que se manejan a nivel autóctona en Latinoamérica, de los mayas, de los aztecas, estaríamos hablando de los incas. Sin embargo, nosotros no hemos tenido ese sentido común y esa idiosincrasia de crear una actividad cultural donde digamos, a ver, tenemos a los incas, a los aztecas, a los mayas y tenemos la sabiduría de la Torá. ¿Cómo vamos a encontrar esa fusión y esa sustancia, que es lo que hoy estamos haciendo en los estudios no ágidas, en las escuelas no ágidas? No perder nuestra identidad, pero al mismo tiempo encontrar ese denominador común de lo que decía nuestro querido rabino, la identidad del ser humano. Porque ser humano, todos respiramos, todos comemos, todos necesitamos amor, todos necesitamos perdonar, pero necesitamos una forma para manifestarnos. Y en esa forma, yo no tengo que perder mi identidad porque sería rechazar también la sangre que yo llevo en mis venas. Sin embargo, la forma en que se manifiesta esa sangre que tengo en mis venas quizás ya no sea adaptable para un sistema educativo que está casado con la religión. Entonces, yo tengo que encontrar una manera donde yo pueda respetar esa esencia que es el respeto, el amor, los valores universales, pero casado con las leyes espirituales, que el único libro hasta ahorita demostrado de manera académica que mantiene esa sabiduría ancestral y es un resumen de la historia de las culturas antiguas, pues es la Torá. O sea, díganme otro libro, yo no encontré, yo he llegado al ateísmo, he llegado a ser cuestionadora en potencia por las mismas características del camino que elegí como ser humano, como investigadora, y todo me llevaba a la Torá, todo me llevaba a Moisés, todo me llevaba a Abraham. O sea, y si vamos a las culturas antiguas vas a encontrar un Noé sumerio, un Noé de los Hopi, un Noé de un montón de culturas y al final es la misma historia, el arca de Noé. Entonces, cualquier persona que se tome la molestia y el beneficio de la duda va a llegar a las mismas raíces de una identidad general donde comenzó la raza humana, donde comenzaron las familias, que es el diluvio, el arca de Noé y obviamente el patriarca que tuvo la valentía de salir de su casa de idolatría y comenzar un camino de monoteísmo que aunque podemos encontrar raíces monoteístas en muchas culturas, y lo digo como historiadora e investigadora, pero ¿cuál es la cultura que ha sido fiel a estos principios monoteístas durante los siglos y que ha sabido transmitirlos de generación en generación? La única ha sido la cultura hebrea, porque todos los demás cayeron en idolatría. Entonces, para mí la historia está clara y cuando uno estudia la historia y comienza a leer y a investigar y a usar el beneficio de la duda como parte de sus herramientas de investigación, siempre va a llegar al mismo enfoque. Por eso no es casualidad, es causalidad que en este momento todo el noajismo esté creciendo, aunque me disculpe Jacob que no le gusta la palabra noajismo, pero ya si quiere lo podemos usar como lo usó Pablo como en el marketing. Hay ciertas palabras que terminan como clichés, pero son clichés positivos. Podemos hablar de monoteísmo, como dice mi amiga Elie de Panamá, que le encanta monoteísmo, mi amigo Israel de México, que habla de neomonoteístas. De todas maneras, el denominador es uno solo, la conexión directa con el Creador. Gracias. Bien, Soria, bien. Y yo prefiero decir tradición no ágida. La tradición no ágida. Bueno, Jacob, mira, tenemos una pregunta en el chat. Es Sergio Sánchez. Sergio, disculpa amigo, pero no podemos en este momento, todavía no tenemos la tecnología para que tú puedas hacer la pregunta vía video. Pero dice, básicamente la pregunta es cómo puedo yo diferenciar o cuál es el elemento diferenciador en el que yo pueda asumir con claridad que Hashem es el verdadero creador. Y no, por ejemplo, la serpiente del pueblo mapuche. ¿Qué es lo que me puede ayudar a esclarecer esa idea? Buena pregunta. Yo aplicaría el método de Abraham. Hay un midrash que dice que Abraham empezó a cuestionarse, bueno, si todos adoran al sol, el sol es Dios. Y de pronto era de noche y ya no estaba el sol. Entonces la luna. Pero es que tampoco la luna cambia, ¿no? Pero quizás es el agua. Y ahí se lo ha tomado un animal, ¿no? Pero entonces es el animal. Y ahí lo degollaban, no, pero entonces ese es el hombre. No, pero el hombre pasa. Y así como
el Midrash dice que llegó al monoteísmo a los 3 años, y luego continúas leyendo y dice a los 80 años. ¿A los 3 o a los 80? No, de los 3 a los 80. Abraham tuvo un proceso en el que hizo todas estas indagaciones intelectuales hasta que entendió que Dios no es el aire, Dios no son las serpientes mapuches, Dios no es un señor en una nube. De hecho, incluso Rambam lo lleva al extremo. Cuando decimos Dios es uno, es que eso también es limitar a Dios, porque uno, la única concepción que tenemos de la palabra uno es un número matemático, uno, y es que Hashem es más que eso, no es que sean muchos, obviamente es único, pero la palabra más cercana al ser humano para entender la unicidad es el número uno, pero es que Hashem trasciende a eso en su unicidad, o sea, no le cabe a la cabeza del ser humano. Entonces, es el trabajo que hizo Abraham, que pensó, ok, es como, si no es esto, como descartar, y descartó toda la existencia, hasta que entendió que toda la existencia fue creada por Hashem. Entonces yo diría que ese es el método, simplemente pensar mucho. No te estoy diciendo que te pongas a pensar, entonces es el Sol, entonces es la Vía Láctea. Obviamente ese no es, ¿sí? Porque, bueno, pensemos, el Big Bang, todos somos polvo de estrella, como decía Carl Sagan, ¿sí? Es chimpancés que evolucionaron y somos ahora. No, ese es el punto es que el ser humano tiene que utilizar las herramientas que Hashem le dio, el intelecto, ¿sí? La kippah, el intelecto, y por medio de un proceso que toma años, la persona entiende que en verdad hay algo superior. Es lo que yo diría que es la única, y de hecho, aquí entre nos, nadie, no se puede mostrar a Dios, que no me vengan con cuentos, cuál es la mejor demostración de Dios, bla, bla. No se puede mostrar a Dios, no existe demostrar a Dios. Porque de hecho eso sería también limitarlo, porque uno no puede hablar algo que uno no conoce, ¿sí me entiendes? Yo te estoy tratando de decir el método, pero yo tampoco sé qué es Hashem, ¿sí? Por lo tanto, yo no te puedo hablar de algo que yo no entiendo, así que, y también te va a pasar a ti, entonces es como el caso, pero básicamente esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Jacob. Ya nos quedan algunos minutitos. Primero agradecer a toda la audiencia, todas las personas que han hecho sus preguntas en la red, que han hecho sus comentarios. Querido Rabino Ariel, ya para ir terminando, ¿quiere decir algunas palabras para ir concluyendo este ciclo? Básicamente que las personas utilicen las herramientas del sentido común, la observación y las preguntas, y utilicen el sentido común, es decir, si descubre en el mundo de la Torá que es una tradición milenaria, que tiene normas y leyes que son tradición absorbida en todas las legislaturas y legislaciones posibles, y la persona misma está dentro de esos marcos en las sociedades modernas, y hay una tradición de sabios que todo el mundo reconoce que el pueblo de Israel es sabio respecto de esto, que vaya y dirija y se enfrente a los sabios de Israel y le pregunten si la Torá tiene un mensaje para ellos y que reciba, que no pierdan tiempo, lo principal del tema. Muchas veces yo veo gente que se enfrasca en cuestiones inconducentes y trascendentes en redes sociales y no llega a ninguna conclusión práctica. Entonces el mensaje es, ¿cuál es el manual de instrucciones que Dios dio para el ser humano? ¿Acaso dio una misión individual en la persona, mía personal, tuya personal? ¿Acaso Dios dio un manual de instrucciones, habló con el ser humano y se comunicó? Eso es lo que tiene que buscar. Digamos, y no quedarse enganchados en cuestiones que pueden ser muy teóricas, pero no tienen que ver con la realidad de la vida. Muy bien, Rap, muchas gracias. Solamente quería añadir una cosita. Han caído muchos mensajes, no los he podido leer todos, han caído demasiados mensajes al chat. Básicamente, por ejemplo, Jacob tiene en su página muchas de estas mismas preguntas. Pueden visitar Filosofía Judía. Añadir antes, querido Jacob, que Filosofía Judía tiene nueva página en Facebook. A ver si, por favor, acláranos un poquito ese tema antes, querido Jacob. Tengo nueva página en Facebook. Esa era la aclaración, gracias, Shimon. La vieja página, no voy a publicar ahí nada, quizás compartir videos, cuestiones logísticas, el Rav Groisman sabe detrás del telón, pero por eso debí abrir un nuevo Facebook, los espero allá porque allá sí voy a publicar. Gracias, Jacob. Querida Solia, algunas palabritas antes de terminar ya este programa. No, sencillamente convocar a todas las comunidades que no solamente nos limitemos, que eso es muy importante, la formación espiritual,
que es el estudio de la Torá, las 7 leyes, sino también que salgamos de la ignorancia y la mediocridad de nuestro sistema y entorno educativo, que también seamos personas que seamos especialistas en algo que donde podamos brillar en nuestra comunidad y podamos ser ejemplo, porque ¿por qué ahorita estamos llenos de teoría y poca práctica? Porque no nos estamos enfocando también en ser prósperos económicamente, en ser personas que sepamos comunicarnos bien. Una persona que sepa comunicarse bien va a poder tener una buena entrevista de trabajo, tener un buen trabajo, en tener herramientas comunicacionales y habilidades blandas y herramientas de educación emocional para ser buenos padres, buenas esposas, buenos esposos, tener la suficiente información de valores también si somos solteros para no estar derrochando nuestra energía, y también los jóvenes que son el motor actual de nuestra sociedad y futuros líderes se enfoquen más en su formación educativa académica y en su formación financiera. Porque yo creo que qué lindo sería que hayan profesionales, presidentes, millonarios, empresarios no ágiles que estén dando trabajo a aquellos no ágiles que quizás no tengan acceso a un mayor sistema educativo o una fluidez. Entonces, esa es la parte que yo rescato, y agradezco mucho a Jacob y al Rab Ariel Grossman porque ellos también están con este mismo mensaje, solamente que nosotros nos quedamos con el mensaje espiritual y nos estamos olvidando que somos seres humanos, que también tenemos un rol en nuestra sociedad, un rol en nuestra comunidad, en nuestras leyes y en la dirección de nuestros estados si queremos hacer un mundo mejor, porque no es solamente oración, también es acción. Así que ese era el mensaje que quería dar para hombres, mujeres, niños y adolescentes mayores de edad. Bien, bien, súper claro. Jacob, para ir terminando, algunas palabras. Sean buenas personas. En verdad, muy, muy importante. Y a veces se olvida. Bien, Jacob. Oye, gracias. Yo sé que allá es un poquito tarde, por eso se te nota la carita de sueño. Pero bueno, muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias a todos por estar participando en este programa. Nos vemos en otra ocasión y que el Eterno les dé una gran y maravillosa semana. Shalom, shalom.